Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Riva. Es abogado, especialista en temas cambiarios y régimen penal cambiario, con quien vamos a charlar las distintas alternativas que se están presentando ante estas novedades. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Yo agradezco que me hayan invitado a estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Y verdaderamente, bueno, esta semana tuvimos algunas novedades con respecto a alguna ley que se ha sancionado, la ley 27.743, que estableció el régimen de regularizaciones de activos, más comúnmente generada para blanqueo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta alternativa, contanos un poquito cuál es la búsqueda de cómo impacta inclusive ante los exportadores. Bueno, estamos en una situación que se ha repetido, digamos, desde el 2001, la época de la gran crisis y el corralito. Tal cual. Ya se han realizado varios blanqueos de este tipo, sin perjuicio de señalar que también en la época de Alfonsín y en la época de Menem también hubieron, ¿no es cierto? Pero, digamos, en ese periodo de la crisis hasta ahora, con Cristina hubieron 2 blanqueos, después con Macri hubo otro blanqueo más. Así que, bueno, esto recurrentemente va apareciendo en Argentina con la intención de atraer divisas, que siempre la crisis de Argentina pasa por el mercado. Tal cual. Bueno, nuestras crisis son siempre económicas desde el punto de vista que nos faltan dólares. La demanda del país siempre es igual. Y ahí está la alternativa, ¿no? Sí, aparece esta alternativa y, bueno, es interesante verla desde el punto de vista de lo que es mi especialidad, que es toda la parte de COMEX, de comercio exterior, para ver qué impacto puede tener sobre los exportadores, especialmente los exportadores que no han liquidado divisas o aquellos que liquidaron las divisas fuera del término establecido. Tal cual. Bueno, eso impacta porque en realidad, a ver, los blanqueos siempre están hechos como para darle soluciones a las distintas alternativas que hay del faltante de moneda extranjera por un lado y por otro lado para actualizar las condiciones de los exportadores. Porque en definitiva, el que no ingresó divisa o no lo ingresó en tiempo y forma o en el tiempo que tenía para ingresarlo, se encuentra con la problemática de algún inicio procesal, de investigación por parte del Banco Central y se encuentra con que sería una posibilidad, ¿no? Esta de poder subsanar este inconveniente. Es lo que se conoce como el régimen penal cambiario. Digamos, los inconvenientes que se pueden presentar, o ya se han presentado seguramente para muchos exportadores, están vinculados al régimen penal cambiario. Nosotros tenemos un régimen penal cambiario que viene, la ley base, desde el año 1971. Y lo que es llamativo, que pese a haber cambiado los gobiernos y haber cambiado el signo político-económico, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento del régimen cambiario y al mantenimiento o no de restricciones en el régimen cambiario, de todos modos, ninguno de los más liberales del pasado derogaron el régimen penal cambiario. Tal cual. No lo han derogado, no lo derogó Menem cuando realmente tuvo un sistema de libertad cambiaria muy importante. Plena. Y el siguiente sistema de libertad cambiaria fue en la época de Macri, pero el régimen penal cambiario no se derogó. Eso es un tema que me gustaría después en algún momento de esta entrevista hablar sobre la posibilidad de pensar si por la ley de hojarasca, que en este momento se está trabajando tanto, si se elimina el cepo, que sería eliminar las restricciones cambiarias, se puede considerar que también debería eliminarse el régimen penal cambiario, ¿no es cierto? Hasta ahora, porque claro, el régimen penal cambiario tiene una característica, se mueve con normas, lo que se llaman normas de complemento. Jurídicamente se conoce como las normas que complementan el régimen porque tiene un sistema abierto que básicamente dice toda infracción a las normas cambiarias, todo incumplimiento de las normas cambiarias. Entonces después
lo que determina cuál es el incumplimiento de las normas cambiarias es el hecho de las normas que dicta el Banco Central sobre el mercado cambiario. Entonces, Bueno, pero hay alternativas que lo replican sobre las condiciones que tienen que tomar los propios bancos, ¿no? Las propias entidades, que son las que quedan en el medio de esas alternativas. Sí, sí, sí. Y sobre todo en los últimos tiempos, no en los últimos tiempos del actual gobierno, sino me refiero del anterior, se persiguió mucho, ¿no es cierto? Distintas inspecciones buscaban, sobre la base del criterio de la genuinidad de las operaciones y la razonabilidad de las operaciones, la palabra genuinidad y razonabilidad no tienen límites muy precisos. Sí, ahí queda el criterio de cada entidad, claro, y no lo uniformaba el propio Banco Central con una normativa que diga cuáles eran las condiciones. No bajo pautas, y esto ha dado lugar a promoción de sumarios cambiarios, o lo que es anterior, que se llama presumario, ¿no es cierto? Sí. Las inspecciones en los bancos, y el presumario es una etapa previa, ¿no es cierto? Pero hay cosas que realmente deberían ser modificadas sin duda. Por ejemplo, los presumarios, cuando se cierran y se pasan al sector de contenciosos, que es el que promueve los sumarios, no hay una notificación previa a las partes inculpadas, como para que puedan presentarse y decir, no, un momentito, usted está cerrando por determinados motivos, a mí me parece injusto este cierre, y entonces podemos hacer otra prueba o podemos agregar otra documentación. Actualmente el Banco Central no notifica eso, y entonces de pronto, una mañana, se encuentran los directores del banco sumariados. Y después hay que esperar que pase toda la etapa de sumario en el Banco Central, que a lo mejor pasa largamente, ¿no es cierto?, porque la prescripción es muy larga, y ese es otro tema que me gustaría conversar. Y entonces, los sumariados, que no solo es la sociedad que tiene el Fondo de Comercio del banco, sino también los directores, el Consejo de Vigilancia. Sí. Entonces, se hace larguísimo, y después, si el Banco Central no termina archivando y lo pasa a la justicia, se presentan situaciones que son complicadas. Nosotros en nuestras defensas hemos tenido que acompañar a presidentes de empresas a tomar las huellas dactilares como si fueran un delincuente común, o si no, encontrarse con que un juez pide un informe ambiental y llega a su casa un asistente social para tomar un informe ambiental, y uno tiene que estar explicando a su señora por qué, por una causa penal. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para modificar si realmente se sigue la línea que por lo menos se anuncia, ¿no es cierto?, gubernamentalmente, de tratar de liberar. Sí, lo más ordenado debería ser que se coloque en la situación que realmente corresponde un procedimiento de esas características. Claro. Si bien pudo haber una duda o lo que fuere, claro, pero no terminar como alternativas que después quedan en el tiempo. Después quedan en el tiempo, porque justamente tiene, y este es otro tema que a mí me gustaría que se modifique, tiene un plazo de prescripción larguísimo. Tal cual. ¿Cómo es la aparición de la ley penal más benigna? La ley penal más benigna es un principio que es para todo el derecho criminal, ¿no? Para cualquier delito. Claro, cada uno lo ve desde el punto funcional de lo que es la actividad económica. Claro. Sí, posteriormente, ¿no es cierto?, digamos, para que se pueda perseguir un delito tiene que haber una ley previa que haya tipificado la conducta, ¿no es cierto? En este caso sería, por ejemplo, si los exportadores tienen que liquidar divisas, una norma... No lo liquidó en tiempo y forma, claro, o en la fecha que tendría que estar liquidándola. Perfecto, pero hay una norma
primero tiene que haber una norma previa que le dice que tenía obligación de liquidarlo. Perfecto. Después no liquidó. Después, como pasó en el periodo de Macri, sale una disposición que determina que ya no hay obligación de liquidar. Bueno, eso es una situación más benigna. Cuando posteriormente al hecho aparece una reglamentación o una disposición que deja sin efecto las condiciones de aquel proceso. Y entonces se aplica el principio de la ley penal más benigna, que deja de existir la persecución penal justamente por eso, por ese principio de la ley penal más benigna, que con la última reforma de la Constitución adquirió jerarquía constitucional, porque se incorporaron unos tratados internacionales que lo establecen dentro del tratado internacional. Eso es importante señalarlo. Ya no, antes era un principio que surgía del Código Procesal y del Código Penal, pero luego, con la incorporación constitucional de estos tratados, pasó a tener jerarquía constitucional. Y esto estuvo mucho tiempo discutido en el tema del régimen penal cambiario, porque se consideraba que se aplicaba la ley más penal benigna si cambiaba la ley base, que es la que establece el régimen penal cambiario. Pero se consideraba que si cambiaba la norma de complemento, la del Banco Central, por ejemplo, eso no aplicaba como ley penal más benigna. Estaba mal planteado, pero bueno. Hasta que sale el fallo Cristalux y luego el fallo Docuprint de la Corte Suprema, que permite empezar a aplicar la ley penal más benigna, y antes el Banco Central no la quería aplicar en sede administrativa y finalmente también empezó a aplicarla en sede administrativa. Esos fueron unos avances que hubo que ir haciendo. Claro. Pero acá quedó también expresado con el tema de que la ley penal está, digamos, desactualizada con el contexto global de cómo se estaba tratando la justicia. Claro. ¿Es así? Claro. Y hay otro tema que es importante ver, que fue en realidad la pregunta inicial y nos fuimos con el tema del régimen penal cambiario, perdón, que es cómo podría impactar esta exteriorización o regularización en los exportadores, que es un tema interesantísimo. Y que no es nuevo, ¿no es cierto? En realidad es gracioso porque en el primer blanqueo que se hizo en el gobierno de Cristina, se olvidan de liberar las acciones penales cambiarias. Liberan de acciones impositivas y demás, tributarias, pero se olvidan de liberar las acciones penales cambiarias. Y en ese caso hubo que sacar un dictamen especial del Departamento Jurídico, de los asesores jurídicos del Banco Central, para aplicarlo también a los que blanqueaban. Claro. Luego, en el segundo blanqueo de Cristina, sí, se lo puso especialmente que se liberara de las acciones penales cambiarias, y se fue más allá. Incluso se dijo que el Banco Central quedaba liberado de continuar o promover sumarios por los temas que estuvieran alcanzados por el blanqueo. Cosa que es una deficiencia que tiene esta nueva ley, porque no lo dice expresamente. Claro. En esta ley dice que hay una liberación de las acciones penales cambiarias, se la equipara esta liberación a una amnistía del Código Penal, pero tiene una mención en el decreto reglamentario donde simplemente se dice que si hay una acción ante la justicia civil o penal, basta con acompañar la constancia desde que se adhirió al régimen de blanqueo para que se tenga que cerrar la causa. Pero no dice, como decía el blanqueo el segundo blanqueo de Cristina, no dice que Banco Central no tenga
deba dejar de seguir promoviendo las acciones y todo por lo que cae dentro del blanqueo. De todos modos, yo creo que con lo que dice el decreto reglamentario y con lo que dice la ley, que es absolutamente clara en el sentido de decir que se libera de la acción cambiaria, Banco Central debería, es decir, no solo debería aplicarse cuando ya hay situaciones penales cambiarias en la justicia, sino también que debería aplicarse cuando están en la etapa del Banco Central. Porque, y entonces, ¿cómo afectaría a los exportadores? Veamos primero el caso del exportador que no ingresó divisas. El exportador que no ingresó divisas podría, si sigue los lineamientos de esta ley, realizar el blanqueo. Y eso lo debería liberar de la persecución penal cambiaria, ¿no es cierto? Entonces, el exportador en esas situaciones tiene un doble beneficio, ¿no es cierto? Tiene el beneficio de que quedaría libertado de la persecución penal cambiaria, haciéndolo extensivo, porque lo dice la ley esta de exteriorización, de regularización, ¿no es cierto?, que quedan también liberados los de los directores, los del Consejo de Vigilancia, los administradores y demás. Y el otro beneficio es que no va a necesitar liquidar las divisas, ¿no es cierto? Y después, de acuerdo a la etapa en donde tome la regularización y de acuerdo a cómo decida enfocarla, va a tener mayor o menor beneficio. Bien. Ustedes saben que si es hasta $100.000... Hasta $100.000 no pagan ningún tributo. No pagan, pero lo tiene que dejar hasta septiembre, creo, ¿no es cierto? Sí. En la cuenta. Después, de más de $100.000 paga, pero si lo deja también en cuenta hasta fines del 25, tampoco paga. Claro. O si lo aplica a una inversión. A una inversión, ¿no es cierto? Que son las detalladas en inversión en pozos y demás, sí, claro. edificación, para el movimiento de la construcción. Claro. Y ahí se libera de la liquidación de divisas, que con brecha, ¿no es cierto? Por más que haya blend y toda la historia, realmente generalmente es perjudicial en relación a mercados alternativos de dólar bolsa o de dólar al contado con liquidación, ¿no es cierto? Sí, los mercados financieros. Claro. Y después, si no tiene la alícuota del impuesto que establece la ley para hacer el blanqueo, que también, bueno, tiene que hacer el cálculo financiero si le conviene o no le conviene. Pero hay que tener en cuenta... salió un comentario, salió un comentario respecto al Banco Central, esto para ir redondeando, porque ya se nos está yendo el tiempo. La alternativa de las condiciones que establecen el lineamiento correspondiente al acceso de las distintas alternativas de pago. ¿Es así? Bueno, salió la comunicación del Banco Central que establece la cuenta especial que... Sí, abrieron todas las cuentas contables y demás para poder hacer el análisis y que quede separado totalmente de lo que es el movimiento. Claro, esto está, digamos, en realidad toda la estructura de esta regularización tiene su ley base, un decreto que la reglamenta, una reglamentación de AFIP, una reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, una reglamentación del Banco Central y una reglamentación de la UIF, también la Universidad de Información Financiera, porque también es importante destacarlo. El origen. El origen de los fondos, si hay sospechas de lavado de dinero, entonces el banco tiene que hacer las denuncias. Lo que se agregó, por lo menos un comentario, porque no fue por norma, sino como una aclaración, es que el propio Banco Central dijo que los fondos que provengan del exterior no necesariamente tienen que ser desde la cuenta del propio cliente que repatria. Sí, ¿Es así? Sí, salió una aclaración. Pero es una aclaración fuera de norma. Es una aclaración fuera de norma, no está establecido por ninguna norma. Pero bueno, está bien, es algo en lo que se pueden respaldar los bancos. Tal cual, fue enviada a través de las cámaras. Sí, fue enviada y por lo menos surge de un gerente que está justamente en el área, ¿no es cierto?
Así que sí. Bueno, es primordial entonces que tengamos en cuenta todo esto. ¿Sabes qué? El tiempo nos quedó corto. Bueno. Seguramente te voy a llamar y te voy a invitar nuevamente para seguir hablando de este tema y de otros. Bueno, cómo no. Respecto a la todo actualización. gusto, nuevamente gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo habernos acompañado. Gracias. A todos ustedes los espero la próxima semana acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.